Welcome to the English Club, student of 5th grade. Bienvenidos a su clase de inglés, estudiantes de grado quinto del Liceo Ciudad Capital. My name is José Jerez and today we are going to see adverbs of time. El día de hoy vamos a ver adverbs of time, adverbios de tiempo. Recuerden que estas clases van dirigidas para todos los chicos que no pudieron asistir a sus clases virtuales por X o Y motivo. Durante esta semana seguimos repasando, seguimos explorando todas esas expresiones de tiempo que utilizamos comúnmente. Iniciamos con las horas, identificar las horas de un reloj, seguimos con las expresiones del tiempo y el día de hoy vamos a involucrarnos con adverbs of time, que tiene que ver en la línea de la interpretación del tiempo en English Language. Entonces, con sus cuadernos escriben como título. Escribimos el goal primero, identify uses of adverbs of time. Unlike title, adverbs of time. Como título, adverbs of time. What is adverbs of time? They indicate the moment when the action is did. Estos indican cuando la acción es realizada. Es decir, en qué momento del día, del año, del mes, de la temporada sucede este momento o esta acción. Okay, first of all, we are going to see early. Tenemos en primera instancia early, temprano. Recuerden que los adverbios de tiempo son adverbios, es decir, expresiones, para ampliar nuestro vocabulario. Early, temprano. For example, Carla usually wakes up early. Carla usualmente se levanta temprano. Es decir, que Carla tiene una hora para levantarse, pero ese día decidió levantarse temprano. Y entonces para mencionar esa expresión utilizamos early, para mencionar temprano. Es decir, que la acción, que en este caso es wake up, se realiza más temprano de lo normal. Ok. Next one. The next expression is late. Late es la contraparte de early, porque hablamos ya de tarde. For example, Joe and Pam arrived late. John and Pam llegaron tarde. Es decir, debían llegar a una hora, pero llegaron después de esa hora indicada. En ese caso, la acción a realizar es arrived y esa acción fue realizada tarde. Por esa razón colocamos late después de la acción o después del verbo. The next expression is earlier. That expression is the exaggeration of early. Es decir, es la parte exagerada, por decirlo así, de early, de temprano. Entonces sucede aún más temprano que lo temprano, ¿sí? For example, if you want to catch the 7 o'clock bus, you must leave earlier. Tú debes levantar o dejar la casa o irte temprano, más temprano de lo normal, ¿ok? De lo contrario, no vas a poder alcanzar el bus indicado. The next expression is later. Later, de igual manera que earlier, es la exageración de la expresión later. Late. Later, its meaning luego or más tarde. For example, I am busy right now. Please call me back later. Yo estoy ocupado, por favor llámame más tarde. Entonces tenemos el condicional de que estamos ocupados, por lo tanto no podemos atender la llamada y tendremos que responderla más tarde, mucho más tarde. ¿Ok? Bien. The next expression is then. What happened with then? Then podríamos decir que es singular a late, pero el espacio de tiempo es mucho más cortico. Mientras que nosotros hablamos de late o later, un espacio de horas o días, then hablamos tal vez de unos minutos o unos momentos o unos segundos. For example, we are going to the party, so we will see you then. Nosotros nos veremos en la fiesta, nos vamos a ver en la fiesta, entonces nos vemos entonces. ¿Sí? Así que nos vemos entonces, nos vemos luego. Es decir, que más adelante de la noche ustedes se van a ver con sus amigos. Si se dan cuenta, la mayoría de las veces el adverbio de tiempo de adverb of time lo colocamos después del verbo. Bien, continue. The next one is before. Before, its meaning antes. Before, its meaning antes. For example,
I am sure I have seen you before. Yo estoy seguro de haberte visto antes. Utilizamos el antes para mencionar una acción que se realizó en el pasado. Another example is, I watched TV before my English class. Yo vi televisión antes de mi clase de inglés. I watched TV before my English class. Si se dan cuenta, el adverbio de tiempo siempre lo vamos a colocar o a posicionar después de la acción de la cual estamos hablando. En este caso estamos hablando en la primera de haberte visto, ¿sí? De haber visto, y en la segunda estamos hablando de haber visto televisión, de ver televisión. Okay, the next one is after. ¿Sí? After. After ya sucede para una acción que sucede en el futuro. Valentina has lunch and after she walks in the park. Valentina almorzó y después ella caminó en el parque. La acción se realizó a continuación de haberse realizado otra. Es decir, que primero se realizó la acción y después sí se realizó la segunda acción. Y para mencionar esa segunda acción utilizamos el after. After. ¿Ok? Valentina has lunch and after she walks in the park. Ok, next one. Now. Now. Las expresiones de now son principalmente utilizadas para mencionar el presente, es decir, en este momento. For example, do we have to pay our tickets now? ¿Nosotros tenemos que pagar nuestros tiquetes ahora? Sí, no los podemos pagar antes ni los podemos pagar después. Tienen que pagarlos en este mismo momento. De igual manera, si se pueden dar cuenta, en esta ocasión el now lo colocamos al final de la expresión. Another example is, now we are in English class. En esta ocasión nosotros colocamos el now en el inicio de la oración. Ahora estamos en clase de inglés. En este caso lo colocamos al inicio y lo colocamos al final y el producto no interfiere en su sentido lógico. Es decir, que lo importante es colocarlo en una parte donde tenga lógica, ¿sí? No importa si es al principio o no importa si es al final, ¿cierto? Siempre y cuando tenga su respectiva coherencia. In the first example, do we have to pay our tickets now is in the end, and in the last example, now we are English class is in the beginning of the sentence. Now we are going to see tres de las expresiones de tiempo, tres de los adverbios de tiempo un poco más utilizados. ¿Sí? En realidad son cuatro. Entonces tenemos today, es hoy, que equivale al now. Tomorrow, que es mañana, que equivale al after. Y yesterday, que es ayer, que equivale al before. En clase me preguntaban, teacher, how do you say in Spanish how do you say in English pasado mañana? Pasado mañana in English is day after today. Entonces mencionamos el hoy, mañana y el ayer para mencionar acciones que suceden ahora, después o antes. The only example in that case is yesterday is past, tomorrow is a mystery, but today is a gift. El ayer es pasado, mañana es un misterio, pero hoy es un regalo. Son las tres expresiones utilizadas para mencionar los días en específico, si es hoy, ayer o mañana que se realizará la acción. ¿Ok? Bien. Basado en esto, además de los adverbios de tiempo, en clase nosotros vimos también adverbs of frequency. ¿Sí? Los adverbios de frecuencia van de la mano con los adverbs of time, porque de una u otra manera los adverbios de tiempo nos mencionan cuándo sucede, pero los adverbios de frecuencia nos mencionan cada cuánto sucede esa acción. ¿Ok? So, adverbs of frequency say how often something happens. Los adverbios de frecuencia nos dicen cada cuánto sucede algo. ¿Sí? Entonces, los adverbios de frecuencia a comparación de los adverbios de tiempo sí tienen una estructura fija. Es decir, siempre se deben usar de la siguiente manera. Debemos utilizar en primera instancia el sujeto, es decir, el protagonista, the subject. Next one, the adverbs of frequency. En este caso lo vamos a colocar como AF. Es decir, seguido del sujeto va el adverbs of frequency. Y siempre, después del adverbio de frecuencia vamos a colocar la acción, porque es la de la cual estábamos hablando de cada cuánto sucede. Es decir, que después del adverbio de frecuencia vamos a colocar el verbo.
And the last one, we put complement or context. Y al final colocamos el complemento o el contexto. For example, Jerónimo always sleeps in class. Jerónimo siempre duerme en clase. Es decir, que la acción que estamos relatando ahí, que es dormir, sleeps, siempre sucede todos los días, todo el tiempo. ¿Ok? The next expression is Samara usually eats cookies. Samara usualmente come galletas. Entonces ya no tiene la misma frecuencia que la anterior, sino que ya su frecuencia disminuye. Aún así sigue teniendo una frecuencia alta. And the last one, Agray sometimes plays soccer. Nos menciona que Agray a veces juega fútbol. Es entendible que el adverb frequency siempre va antes del verbo. Siempre va antecitos del verbo para acompañarlo y para mencionar la frecuencia con la cual sucede esa acción. En clase nosotros vimos cada uno de los adverbios de frecuencia, ¿cierto? A pesar de que son muchos y que hay muchos sinónimos. Marcamos cuáles son los principales y cuál es el porcentaje de uso, es decir, o cuál es su porcentaje de frecuencia. So, the first one is always. Its meaning siempre. And its portion is 100%. For example, Karen always walks to school. Maybe Karen lives near to school, so she always walks to school. Puede ser que Karen viva cerca de la casa, por lo tanto, todos los días ella camina a la escuela. Es decir, que siempre, always, sucede un 100%. The next one is normally and usually. Its meaning is normalmente or usualmente. Its portion is 70% to 18%. For example, Daniel usually rides his bike to school. Daniel normalmente o usualmente maneja su bicicleta al colegio. Utilizamos esta expresión para mencionar que sucede entre un 70 y un 80% de frecuencia esa acción. The next one is sometimes. Its meaning is a veces, and its portion to frequency is 50%. For example, Santiago sometimes bakes cakes. Santiago sometimes bakes cakes. Utilizamos el sometimes para hablar de que las acciones que estamos mencionando suceden con una frecuencia del 50%. Por ejemplo, Santiago a veces hornea pasteles. The next one is occasionally. Occasionally. Its meaning or often. Occasionally or often, its meaning ocasionalmente. And its portion of frequency is 25%. For example, Rudy Gabriela occasionally often jumps on the bed. Acá nos menciona que ocasionalmente se utiliza dentro de un 25% de frecuencia. Es decir, que Rudy Gabriela ocasionalmente salta en la cama. The next one is hardly ever. Its meaning casi nunca, and has a 10% of frequency. For example, Juan David hardly ever smile in class. Juan David casi nunca sonríe en clase. Sostenemos que la acción que estamos hablando, smile, sucede muy poco, pero sigue sucediendo. The last one is never. Its meaning nunca, and its portion is 0%. For example, Valentina never traveled to France. Valentina nunca viaja a Francia. Establecemos que esta acción nunca sucede. Si se dan cuenta en cada uno de los ejemplos, pueden pausar para verlos más detenidamente. En cada uno de los ejemplos, el adverbio de frecuencia se ubica antes, before, to the verb, antes del verbo. ¿Sí? Antes del verbo. For example, always walks, siempre camina.
Normally ride, siempre monta. Normalmente monta, usualmente monta. Sometimes bakes, a veces hornea. Often jumps, ocasionalmente salta. Hardly ever smile, casi nunca sonríe. And never travel, nunca viaja. Por lo tanto, establecemos que los adverbios de frecuencia son palabras que se utilizan para hablar de cada cuánto sucede una acción, mientras que los adverbios de tiempo nos mencionan cuándo sucede esa acción. ¿Sí? Son dos conceptos diferentes, similares pero diferentes. Para ejercitar esos ejercicios, practicar y tener en claro el concepto, vamos a realizar la siguiente guía, que les voy a explicar a continuación. Ok. Ok, here's the workshop. Tenemos 3 punticos del taller. El primer punto, develop the page 27 of Happy Campers, The Language Lodge. Desarrollar la página 27 del libro Happy Campers, The Language Lodge. Tranquilos, si tú lo tienes, lo haces en el libro. Si no lo tienes, a este documento yo te anexo las páginas que debes desarrollar. Bueno, la página porque solo es una. The second point, complete with the present simple using verbs in the box. Completar con el presente simple usando los verbos en el recuadro o en la caja. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 verbs. Tenemos 6 verbos. Is, eat, fly, live, love, and not have. Y tenemos 6 espacios. Por lo tanto, debes de colocar cada uno de los verbos ubicados en el recuadro en cada uno de los espacios según corresponda, según sea su lógica. Y el tercer punto radica en rewrite the sentences with the words in brackets to correct position. Tenemos 5 oraciones y al final de cada oración vamos a encontrar un adverb of frequency. Debemos reescribir o volver a escribir esa oración, pero utilizando el adverbio de frecuencia de adverb of frequency que nos pone o que nos coloca al final de la oración el ejercicio. For example, in the first one, en la primera, debemos de colocar el always donde corresponda y volver a escribir la oración en nuestros cuadernos. A continuación voy a explicar la página del libro para que ustedes tengan en cuenta. Recuerden, si tú tienes el skill book, lo desarrollas en tu libro. Si aún no lo tienes, te anexo las páginas para que las desarrolles en tu cuaderno. Se trata de solo una hoja. Vamos a mirar exactamente las 6 imágenes que nos ofrece el libro. Tenemos yesterday, last night, last week, last weekend, last month, and last year. Si se dan cuenta en cada uno de los paralelos de tiempo, ¿cierto? En cada una de las expresiones de tiempo o en cada uno de los adverbios de tiempo, mejor, sucede algo, se está realizando algo, ¿cierto? O es un lugar en específico, ¿sí? Esos lugares en específico los vamos a colocar aquí en estas líneas. Es decir, que cada una de las 6 oraciones nos está mencionando qué se está haciendo. Por lo tanto, nosotros debemos de colocar en qué momento se está realizando. For example, the first one says, I went to aquarium. Yo fui al acuario. Entonces buscamos cuándo fue que fueron al acuario y nos encontramos de que fue ayer. So, the answer is yesterday. So, write yesterday. Entonces escribieron yesterday. ¿Listo? Entonces en cada una de las líneas vamos a escribir el adverbio de tiempo que corresponda según las imágenes que se encuentran en los dibujos de arriba. ¿Ok? Bien. Chicos, no es necesario, obviamente, si tú no tienes libro, no es necesario que te pongas a hacer dibujos. Simplemente pues escribes la oración y escribes la respuesta correcta. ¿Ok? Si tienes libro, pues claramente lo haces en tu libro. ¿Ok? Thank you so much for seeing my video. Muchas gracias por ver mi video. I am your English teacher, José Jerez. So, see you soon. Bye bye.